Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez por permitirnos este espacio para difundir temas sociojurídicos que esperamos sean de su interés. El día de hoy estamos muy contentos y, como se dice en lenguaje social, de mantenes largos, porque nos acompaña el doctor Manuel Granados Covarrubias, a quien le agradezco infinito que haya aceptado estar el día de hoy con nosotros, y vamos a hablar de un tema de su especialidad, la inconstitucionalidad de la educación indígena. Bienvenido, mi querido Manuel, y antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para su síntesis curricular. Por favor, querida Amparo. Claro que sí, doctora. Vamos a destacar algunos datos del maestro Manuel Granados Covarrubias, de la amplia trayectoria y para poder más disfrutar justamente esa experiencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con el diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana, la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, la maestría en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, maestro en Derecho también por nuestra facultad, doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos con mención honorífica. En el ámbito académico es catedrático de la Facultad de Derecho por oposición, ha sido recipendario de las cátedras especiales Manuel Ovilla Mandujano y Rigoberta Menchutu. En la administración pública se ha desempeñado, entre otros, como asesor jurídico del subsecretario de Política Sectorial, secretario técnico del Consejo Consultivo del Sector Agrario, director general jurídico adjunto de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Fue consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, secretario técnico del grupo redactor de la primera Constitución de la Ciudad de México. Entre las distinciones destacan Medalla Nacional Dr. Raúl Carranca y Rivas, Premio Internacional Maya otorgado a los mejores gobernantes por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, y el Instituto Mejores Gobernantes, la presea José María Morelos y Pavón al Mérito Legislativo otorgada por la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, es un honor estar participando de esta difusión jurídica, agradeciendo también a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y como siempre a nuestra querida amiga y doctora Elsie Núñez Carpicio, de la maestra Amparo Apolinar de Jesús, para referirnos a un tema que la verdad me sorprendió cuando vi en la propia legislación que el capítulo referente a la educación indígena está declarado como inconstitucional. Y bueno, pues es un tema no menor porque pues al final del día, hoy que tenemos un gobierno que está cercano a las personas, que está cercano a los más pobres, que este tipo de situaciones jurídicas estén ahí. Y no por un tiempo corto, o sea, ya tiene bastantes años que ha sido declarado inconstitucional y que al final del día, estos pocos artículos que contiene la Ley General de Educación, creo yo que en lugar de ayudar a tener una sociedad, como lo marca nuestra Constitución, pluricultural, pluriétnica, con este esquema de una educación democrática, es decir, que para todas y todos esté dirigida, pues no es una realidad de nuestro país. Y bueno, inicio con eso, porque de eso va a tratar nuestro programa. Entonces, pues ya sabrán nuestros radioescuchas y los que nos siguen por redes sociales, pues cuál es la temática de este programa y sobre todo lo que implica socialmente de suyo para comunidades que están totalmente vulnerables, que viven en una total y extrema pobreza, muchas de ellas, que además sufren de varios aspectos sociales, como es la migración. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades, justamente por la falta de educación, por el tema también del desplazamiento que hoy grupos distintos a los legalmente constituidos hacen para que estas personas se vayan de los lugares de origen. Pero también, por otro lado, decir que los indígenas, las comunidades que se han establecido en nuestro país, sin lugar a duda, han sido guardianes de nuestros recursos naturales. Si no fuera por los grupos indígenas, no sé qué sería de este país en relación a los recursos naturales que hoy tenemos. Claro, el fundamento de la estructura en ese sentido, los pueblos originarios o los pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo,
creo que se utiliza más el concepto desde una perspectiva, no va a gustar la palabra, pero política o por quedar bien, porque creo que de origen tendríamos que hacer una distinción, precisamente por lo que acabas de señalar, querido Manuel. Una cosa es la educación, y no sé si esté correcto, urbana, pero otra es la educación indígena. Y yo creo que un problema o una situación que debíamos de tomar en consideración son la multitud de lenguajes, y que sí, muchos de ellos ni siquiera hablan español. Sin duda, y luego la sociedad dominante como la nuestra, forzar a las comunidades indígenas a hablar español y a desaparecer indirectamente las lenguas indígenas. Hoy tenemos 68 asociaciones lingüísticas en el país y cerca de 22 millones de personas que se autoadscriben como indígenas en México. Entonces, eso hace que pues volteemos a ver una problemática seria. Una elección presidencial en este país se gana con 30 millones de votos. Si tenemos cerca de 22 millones de personas que se autoescriben indígenas, imaginen el potencial de participación social que tienen. Entonces creo que hemos errado, ¿no? Yo no me incluyo, errado las políticas públicas, porque no puede ser una política pública sectorizada. No puede ser una política pública para unos de esta forma y para otros de otra. Creo yo que al final del día, como dice la Constitución, somos una sociedad pluricultural, pluriétnica. Justamente la Ley General de Sistemas Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas habla en su artículo 4 de que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales. Cuando tú le preguntas a alguien cuál es la lengua nacional en México, el español. No, son las lenguas indígenas más el español. Entonces, de ahí partimos de una evolución pues que pareciera involución, o sea, pareciera que vamos en retroceso en lugar de avanzar. Hoy no tenemos libros de texto, a propósito de los libros de texto. Las reformas constitucionales en materia educativa, desde su origen, desde la Constitución del 24, 57, bueno, unos trazos oscuros que tuvimos en la historia de México que parecieran repetirse con el centralismo, con la falta de división de poderes, el supremo poder conservador, la concentración del poder ejecutivo, legislativo y judicial en manos del supremo poder conservador en 1835 con las leyes constitucionales. Pero en la Constitución del 57, en la Constitución del 17, hablamos de esta educación democrática, es decir, una educación para todos, pero agregan justamente un concepto que es fundamental, que la educación sea laica, es decir, que no tenga ninguna tendencia ideológica, política o de cualquier otra forma. Hablamos de la educación pública o religiosa, ¿no? Porque pues esta influencia que teníamos de España después de la conquista pues fue reflejada en la Constitución del 1824, en donde en el artículo 5 establecía que la única religión que debería de profesarse era la católica. Entonces, ahí te habla de un sistema educativo distinto, pero hoy, con esta laicitud, con este concepto que se le agrega a la Constitución, no puede bajo ninguna circunstancia adquirir tintes políticos, como bien apuntas, doctora. Y por tanto, pues también genera una revuelta social, porque estaban, válgame la expresión, invisibles los indígenas. ¿Hasta cuándo? Hasta que surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a propósito de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Hasta 1994 es cuando dicen los pueblos y comunidades indígenas, espérame, o sea, en México hay muchísima pobreza, hay una serie de aspectos que impiden que nos subamos al tren del primer mundo, como se dijo en aquel momento, porque pues no hay certeza, no hay igualdad, no hay justa distribución de la riqueza, y por tanto surge como expresión social este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que obliga 7 años después, hasta el 2001, a modificar la Constitución. Es decir, tenemos prácticamente 25 años que jurídicamente tienen una protección constitucional los indígenas. Se reforma el artículo 2 constitucional para incorporar, toda proporción guardada, una copia del convenio 169 de la OIT. Entonces, lo que dice el convenio 169, mala copia, lo pegan al artículo 2 constitucional y obviamente
el convenio 169 es mucho más amplio en derechos que el propio artículo 2. Y todavía tenemos muchos pendientes, porque al final, en materia educativa, de organización, de autonomía, de gestión, de libertades, de derechos internos o de usos y costumbres, como lo conocemos, pues el Estado mexicano queda de ver, porque no se han cumplido desde aquel entonces los famosos acuerdos de San Andrés de Larraín, que pues era justo con eso concluye el problema del Ejército Zapatista, ¿no? Para hacer un diálogo con el Estado, de ponerse de acuerdo en cuál era la temática esencial para poder transitar hacia un reconocimiento más amplio, y obviamente en ello va inmersa la educación. Por tanto, si nosotros tenemos el artículo 2 de la Constitución reformado en 2001, más el artículo 3, que esta parte educativa que bien conocemos, se queda trunco, porque desde aquel entonces se prometió una ley general o una ley federal en materia indígena que no hay. Y por el otro lado, las leyes de todas las materias que son esporádicas, digamos, me refiero a su normatividad en cuanto se refiere a indígenas. Y en este caso, la Ley General de Educación, que por aquí la traigo, la Ley General de Educación, su capítulo 6, que habla de la educación indígena, intercultural y plurilingüe, tiene un artículo, 56, 57, 57 bis, 58, y párale de contar. 4 artículos que finalmente estos 4 artículos es la base educativa de los indígenas, y los 4 declarados inconstitucionales. Entonces, no veo yo una congruencia del Estado. Por un lado, tienes que proteger a los más vulnerables, a los más pobres. Tienes que garantizarles sus derechos. Y ya no hablemos de derechos humanos. Este es uno. Y quizá el principal, porque en términos de desarrollo, ¿no? Porque pues el principal es salud, vida, ¿no? Pero si hablamos de vivienda, de educación, de alimentación, de recursos naturales, etcétera, la educación está totalmente fuera del contexto de protección. Entonces, lo declaran inconstitucional. Y bueno, pues esto tiene que ver también con una profunda crisis de desarrollo y de reconocimiento integral de los pueblos indígenas. No hay, creo yo, un esquema serio, puntual, en donde, pues desde la época prehispánica, ya no digamos en la época de la colonia, pues aquello que era una sociedad politeísta, una sociedad que estaba, muchos de ellos como los mayas, enfocadas a la astronomía, a los ciclos de vida y de esta cosmovisión entre el universo, la madre tierra y el ser humano como el eslabón entre uno y otro, pues se pierde por justamente esta conquista espiritual. Y de pronto empieza a haber una educación, bueno, había escuelas evangélicas, había escuelas para transformar a los indígenas a una nueva cultura, a una nueva visión de los temas. Entonces, imagínate el choque cultural, ¿no? Que trajo consigo este tipo de situaciones. Por tanto, en la Nueva España, pues esta conversión religiosa, esta homogeneización cultural y sociológica, que dices, bueno, ¿cómo es posible que estén destruyendo no solo la parte territorial, sino la parte cultural y más allá, la parte espiritual, ideológica y en este caso educativa? Y obviamente, pues esta desarticulación de los sistemas normativos originarios, o sea, todo lo que olía a indígena, pues tenía que ser desaparecido, porque si no, pues te veías sujeto a una serie de castigos. Y luego venimos con un liberalismo, pues ya en 1857, en la época de Juárez, en esta convulsión del país, porque la verdad es que no hemos avanzado como país, porque siempre nos hemos peleado por el poder público. Entonces, la Constitución del 24 había presidente y vicepresidente. El vicepresidente quería corretear al presidente para quedarse con la presidencia hasta que lo corrían o lo asesinaran. Y bueno, pregúntame, o sea, hoy todos los partidos políticos buscan el poder público, pero ¿quién se preocupa por realmente tener un proyecto de país? Nadie. O sea, el proyecto de país para unos es verde, rojo, guinda, morado, lo que sea. Pero
al final no hay un verdadero proyecto de país. O sea, hoy para unos la respuesta es programas sociales, para otros es bienestar, para otros será el equilibrio entre la inversión, el capitalismo y los programas sociales. En fin, entonces no hay un modelo sólido que nos permita darle a los pueblos indígenas, desde una perspectiva sociológica, un aspecto de garantía educativa clara, puntual, en donde los hacemos que pues digamos que aprendan a partir de como bien apuntaba la doctora, de libros de texto en español, cuando la mayor parte de ellos no habla español. Y no tenemos tampoco los suficientes ni peritos ni maestros que hablen las lenguas indígenas. ¿Cómo se hace? Pues se hace a partir de la propia comunidad, que la propia comunidad que habla la misma lengua indígena sea quien se encargue de educar. Pero bueno, pues ese eslabón entre las sociedades dominantes como la nuestra y los grupos y comunidades indígenas, pues está perdido. Entonces, de ahí tenemos una grave crisis en este instrumento tan importante que es la educación. Además, justo lo que refiere, maestro, ¿no? Que intentamos como traerlo a este sistema dominante cuando, por ejemplo, en el caso que usted refiere de las lenguas indígenas, muchas no tienen escritura, ¿no? Sino que su tradición ha sido eminentemente oral. Y entonces, ¿cómo vas a sistematizar justamente esa tradición oral a un modelo que pretendes que sea dominante? Y en este caso específico que usted refiere, maestro, el problema de la consulta, ¿no? Ahora en los modelos inclusivos hay que reconocer las diferencias, ¿no? Ubicarnos justamente en esas diferencias para poder llegar a un consenso general. Pero en este caso, ¿cómo opera la consulta justamente para esta problemática en la educación indígena? Bueno, pues es un tema no menor porque al final son esquemas de una consulta previa e informada de cualquier política pública o norma general que el Estado quiere imponer, y que como destinatario final de esa política pública o de esa norma tenga, entre otros, a las comunidades indígenas. Si no se les informa previamente de qué se trata la norma o de qué se trata la política pública, la Corte ha determinado declarar la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Justo por la protección a los sistemas normativos internos, a la convivencia, pero sobre todo a la permanencia del grupo. Encuentra una justificación importante, pero lamentablemente el declarar inconstitucional una norma hace ahora doblemente problemático este esquema, porque ni tenemos norma ni tenemos cómo regular la educación de los pueblos indígenas. Entonces, pues más allá de ello, si está bien o mal la norma, pues lo que hay es no aplicamos la norma y por tanto no tiene en este momento la obligatoriedad del Estado mexicano de impartir educación indígena, de acuerdo a la legislación, ¿no? Por ser declarada inconstitucional. Ya veremos cómo son los mecanismos de la consulta, pero también desde la Constitución del 57, los indígenas fueron considerados como ciudadanos abstractos, o sea, ni siquiera, valga la expresión, aparecían en el contexto. Entonces la educación fue dada en un esquema laico, uniforme y nacional, pero pareciera excluyente de las comunidades indígenas. Digo, hasta el año 2001, que está esta reforma constitucional en el artículo 2, en donde ya, derivado del movimiento del 94, surge este interés, no solo del Estado mexicano, sino a nivel global, de qué es lo que pasa con los indígenas. Y ahora sí, entonces vemos un constitucionalismo social a partir de la Constitución de 1917, en donde la protección individual de los derechos individuales pasan a ser una protección de derechos colectivos. En el artículo 3 se democratiza la educación, el artículo 27 se democratiza la propiedad, se da una visión social a la educación, se le da una visión social a la propiedad y se le da una visión social a la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces eso hace la trilogía, pues justamente del constitucionalismo social mexicano, que pues aporta al mundo esas garantías sociales. Pero volvemos al punto, y los indígenas, y ya estamos hablando de 1917, en toda la parte de la historia mexicana, pues aparece Villa Zapata en los movimientos prerevolucionarios, Carranza, Madero, en fin, pero no se habla de los indígenas. Ni tuvo ningún efecto en ellos. O sea, y bueno, y todavía más, cuando se gana el movimiento revolucionario, pues el que se hace cargo del tema es Carranza. Y Carranza tiene un conflicto con Villa y con Zapata porque dice,
le dicen, oye, lo que pusimos en el plan de Ayala y en el plan de Solís no está aquí. ¿No lo pusiste en el proyecto de reformas a la Constitución? Que se vaya a leyes secundarias. Y señalan duramente, critican duramente a Carranza, de traidor a los intereses revolucionarios, hasta que el constituyente enmienda la plana y esos derechos los consagra en los artículos que hoy conocemos. Pero es un tema no menor porque hay un reconocimiento pues complejo de este esquema pluricultural de la nación y que, bueno, pues son modelos en donde pareciera en un momento dado al Estado no interesarle, ¿no? O sea, hubo un desentendimiento por muchos años del Estado de no interesar. Bueno, hay una comisión de pueblos indígenas, pero pues hoy pregunto, ¿quién conoce el trabajo de esa comisión? O sea, ¿cómo visibiliza los derechos? ¿Cómo hace posible que realmente no haya injusticias, digamos, no en el campo, porque esa es otra historia, pero digamos, ¿cómo garantiza que no haya violación a los derechos de las comunidades indígenas? ¿No? Cuando hoy tenemos un tema de deuda con el agua, cuando hoy tenemos una crisis hídrica, tenemos una crisis alimentaria. México produce el 40% de los alimentos que consume, el 60% los importamos. Entonces imagínense ustedes una crisis con otra potencia o con otras potencias, que casi ni se nos da, y que nos bajen la cortina de la alimentación. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes son, decía yo al inicio, los que han protegido los recursos naturales de nuestro pueblo? Mayoritariamente los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no permiten el acceso a sus territorios de personas que no son de la comunidad. O sea, la tribu Yaqui tienes que pedir permiso al Consejo de Ancianos y bueno, vas a Chiapas y de igual forma, o sea, lo que es esta zona en donde estuvo el ejército zapatista, las Margaritas y toda esta zona, los Caracoles, pues son zonas en donde las comunidades indígenas pues cuidan mucho su entorno, cuidan mucho los recursos naturales. Entonces, si cualquier persona entrara, seguramente ya hubiéramos devastado esas áreas que aún tenemos en este esquema. Entonces, el artículo 2 de la Constitución reconoce primero la autodeterminación, ¿no? Los pueblos y comunidades indígenas deben autodeterminarse, es decir, dar su propia normatividad, ¿sí?, que no podrán ser contrarios a la Constitución, la conservación cultural y, sin lugar a duda, la educación bilingüe e intercultural. Pero bueno, ahora, ¿cuál es la política pública del Estado mexicano? Aprendan inglés. Espérame, o sea, ¿por qué no nos obligas mejor a aprender una lengua indígena y paralelamente otro idioma? El inglés está bien, que el inglés sea dominante a nivel global, pero también debemos priorizar el aprendizaje de las lenguas originales. A mí me da mucho gusto que ahora la Escuela de Idiomas de la UNAM ya esté dando por lo menos una lengua indígena. Creo que eso habla bien de nuestra institución y sobre todo nos acerca a esos esquemas. ¿Cómo hacemos para que los libros de texto, cómo hacemos para que los trámites de gobierno, cómo hacemos todo esto que sea más entendible, manejable para los pueblos y comunidades? Hoy hay un montón de sistemas de inteligencia artificial que bien pueden utilizarse para generar este esquema de un banco de datos de lenguas, por llamarlo de alguna forma, que permita un entendimiento claro entre los indígenas, entre ellos y las sociedades como nosotros, porque incluso entre sus propias lenguas, el maya tiene varias derivaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no se pierda y sobre todo que sea, como dice el artículo 3, una educación intercultural, inclusiva, equitativa y que, bueno, pues además, pues tenemos otro grave problema jurídico, porque si de suyo ya no cumplimos con lo que dice la Constitución, pues tampoco vamos a cumplir con lo que dice los tratados y convenios internacionales en materia de convencionalidad. En fin, tenemos graves problemas porque, decía yo, los convenios hablan sobre garantizar una educación que responda a métodos culturales propios. Y no estamos hablando solo de la educación de las materias de primaria, sino estamos hablando de una educación que va más allá en usos, costumbres, dialecto, bueno, hasta cuestiones gastronómicas y médicas, ¿no? Todo el sistema que tienen tan ancestral que ha sido perfectamente desarrollado por las comunidades indígenas, que, ejemplo, cuando vino la pandemia,
las menos deserciones, me imagino, de muertes, pues fueron de comunidades indígenas porque ellos tenían sus propios medios y mecanismos. Y ahí está. Es decir, al final creo yo que estamos en un tema de suma importancia, porque el declarar inconstitucional una norma, ¿qué es lo que hace? Aumentar la desigualdad. ¿Aumentar la desigualdad en qué? Mayores tasas de analfabetismo, sin duda. La infraestructura del suyo es precaria, entonces pues todavía más tema. Insuficiencia, decía yo, de docentes, porque pues al final no hay quien pudiera generar este esquema de enseñanza, y obviamente pues las brechas territoriales, porque decía yo al principio, uno de los fenómenos más complejos que hoy tenemos es la migración. Antes migraba el papá, ¿no? Por encontrar mejores espacios de vida. Luego migraba con los hijos y dejaba, o con el hijo, y dejaba a la mujer con los hijos más pequeños. Y luego ahora migran las familias. Y ahora ya no son las familias, ahora son las comunidades. Y ahora ya no son las comunidades, ahora son caravanas de pueblos. Entonces, el fenómeno de la migración, pues no tiene otra situación que la falta de oportunidades y de desarrollo. Entre ellas esta parte educativa. Entonces creo yo que ante este pluralismo también, en donde la Constitución mexicana acepta los usos y costumbres, está mal aprovechado, porque al final creo yo que se debería de incentivar desde ahí la educación, a partir de tener escuelas o contratar a los docentes de la propia comunidad indígena, que sean los encargados de que pervivan las lenguas, los usos, las costumbres, etcétera. Entonces, tenemos un grave problema porque no hay un esquema que garantice la transmisión exacta de los conocimientos. O sea, los conocimientos indígenas se transmiten de papá a hijo o de abuelo a hijo, tal, pero hasta ahí se queda. Y ya cuando el hijo no quiere, se pierde y se muere la lengua, porque ya no hay una continuidad de los conocimientos adquiridos. Entonces, creo yo que esto ha generado un tema. La Ley General de Educación del año 2019, ¿no? Regulaba la educación indígena, la educación intercultural, la educación plurilingüe. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Preservar las lenguas indígenas, garantizar la pertinencia cultural y la formación docente intercultural. ¿Y qué pasó? Como ya lo dijimos, por no haber consultado previamente a estos pueblos indígenas sobre la redacción de los artículos, es declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué significa la inconstitucionalidad? Declarar inválida esa norma. Esa norma ya no es vigente, es decir, está en el texto declarado inconstitucional, pero ya no tiene una eficacia, eficiencia y sobre todo aplicación. Por tanto, la Suprema Corte determina esta invalidez por la violación al derecho a la consulta, por la transgresión al artículo 2 constitucional, por la violación del convenio 169 y por el incumplimiento del bloque de convencionalidad. Y, bueno, ya cumplió con su chamba constitucional la Corte, ok. ¿Y el legislativo dónde está? Claro. Pues reforma la propia ley, realiza los mecanismos de consulta. ¿Que esos mecanismos de consulta cuáles son? Bueno, yo tuve la experiencia en la Ciudad de México de la Constitución. La primera Constitución de la Ciudad de México me tocó en gran medida redactar como secretario técnico de la comisión correspondiente este documento. Y entonces se aprobó. Ese documento se manda al constituyente. El constituyente en el 97% lo deja intacto y el 3% como que le hicieron ajustes. El constituyente lo aprueba y luego se va pues a su publicación en el año 2017. Y entonces acciones de inconstitucionalidad nos llovieron todas. El gobierno federal, ¿no? Como dicen mis camaradas, los neoliberales, en el periodo neoliberal, mandaron al consejero jurídico a redactar e interponer una acción de inconstitucionalidad sobre toda la Constitución, ¿no? Entonces ahí sí no le doy la razón a esos camaradas del gobierno neoliberal por ignorantes. Y entonces nos fuimos a litigar a la Corte la defensa de la Constitución de la Ciudad de México. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Amalia García,
varios actores que intervenimos en la redacción de la norma. ¿Y por qué querían solicitaban la declaración de inconstitucionalidad? Por la falta de consulta previa e informada a las comunidades. Tienes que decirles a las comunidades asentadas, en este caso de la Ciudad de México, cuál es el alcance de la norma, cuáles van a ser los beneficios o perjuicios de la norma, si están de acuerdo o no, si la quieren modificar o no, qué proponen para el adecuado desarrollo de sus comunidades. Si eso no se hace y no se prueba por parte de la autoridad que sea, la Corte lo declara inconstitucional. Y no solo eso, también para los colectivos de personas con discapacidad. Uh-huh. Es decir, si no se le consulta también a las personas con discapacidad y no se le consulta a los indígenas, es declarado inconstitucional. Ok, eso desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero ¿cuál es la consecuencia social? Pues que estamos sin norma y que estamos dejando a un lado esto obligatorio del Estado, y entonces va a decir el Estado, como no me obliga la norma, pues no lo hago. Entonces creo yo que esta transgresión pues deja de lado un compromiso del Estado mexicano de tener una educación equitativa, igualitaria, democrática y sobre todo responsable hacia los sectores más vulnerables. Sí, además te voy a decir una cosa, hay que partir del hecho de que se requiere diferente tipo de educación, porque no es lo mismo hablar de una educación urbana, de una educación dirigida a comunidades que tienen características propias, ¿no? Y que con lo que nos has dicho, la primera reflexión es dónde están los maestros capacitados para ese tipo de educación, porque si pensamos, por ejemplo, en los libros de texto gratuito, están hechos para los niños citadinos, no están hechos para esas características propias de las comunidades. Entonces, para empezar, tendríamos que tener maestros que tengan esas lenguas, ¿no? Y que redacten esos libros de acuerdo al contexto en donde se van a aplicar o se van a aprender. Porque en términos generales, la educación se considera generalizada y no es generalizada. Por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? Los libros de texto gratuito. Al final los reparten en todas las escuelas, sean públicas o privadas. Yo siempre me he cuestionado por qué van a las escuelas privadas. Porque la mayoría no les hacen caso, ¿no? Entonces esos recursos pues podían utilizarlos para otro tipo de libros, precisamente para las comunidades, para los estados empobrecidos, ¿no? Porque repartimos esos libros, en general, aquí en la Ciudad de México, las escuelas particulares, sabemos que hay distintos niveles, pero ¿qué objeto tiene? Porque esas escuelas, a veces, y esto por el común comentario, ¿no? Que los reciben, se los dan a los padres y llévenselo porque esto no lo vamos a usar nunca. Ahora, si realmente nos preocupa esta educación indígena, pues yo tendría que empezar, como has dicho, en procurar maestros que sean de la comunidad, que yo los forme y que ellos hagan libros adecuados para cada contexto, porque como bien has dicho, ellos están preocupados por el entorno, por la naturaleza, por sus recursos. Y sus problemáticas son totalmente distintas a las que tenemos en una ciudad. Entonces, si tú haces el mismo rasero, pues lo que estás diciendo, esa desigualdad la estás haciendo permanente, ¿no? Y hasta qué punto, se pregunta uno, ¿no? El derecho te sirve cuando ese derecho te está limitando, ¿no? Porque yo por un lado te otorgo la posibilidad, por el otro te restringo o te la quito, ¿no? Digo, para hablar mal y pronto. Entonces dices, oye, a ver, ¿cuál es el verdadero interés que tienes de que esas comunidades se integran? Y ahorita que estabas hablando de eso, estaba pensando en una cosa que es una ociosidad, pero que se las voy a decir. Vinculado a esto, el acta de nacimiento, por ejemplo. Pues sí. ¿Cómo exijo yo a una comunidad que
primero me tendría que preguntar, ¿dónde está el registro civil? Porque esa comunidad, no sé cuántos kilómetros, a lo mejor días tienen para ir a obtener un acta de nacimiento. Y luego, si la otorgo extemporánea, pues esa persona va a tener un sinfín de problemas. No, pero pide el certificado de nacimiento. ¿Cómo vas a pedir un certificado cuando ¿no? O sea, fue en casa, ¿no? Una partera. Una partera. Y tú vas a decir cuál es la relación, la maestra ya está disvariando. Es que para entrar a una escuela, inscribirte, te van a pedir el acta de nacimiento. ¿No tienes identidad? Entonces no tengo identidad, ¿no? Y por eso dices, es una ociosidad, pero está muy vinculada a la educación. Claro. O sea, esas comunidades saben que tienen que ir a no sé dónde, ¿no? Que a lo mejor estarán a un día o más, no sé, no tengo idea. O a lo mejor están a 10 minutos caminando. Pero los integrantes de esa comunidad saben que tienen que ir a una oficina del registro civil y obtener un acta de nacimiento y que además no sea extemporánea, no vaya usted corriendo en el plazo. Lo que le estás negando es su derecho a la educación. Una igualdad sustantiva, además. Claro, o sea, ¿no? O sea, no tengo ese documento que me da identidad. Y por eso decía, es una ociosidad, pero es un problema serio. Porque si vas a llegar a una institución educativa, a ver, enséñeme su acta de nacimiento, no pues ¿cuál? No tengo. O su acta es extemporánea y entonces te limita muchas cosas porque es extemporánea, ¿no? O sea, te piden otros documentos de esto. O sea, queremos ayudar a esas comunidades, las queremos ayudar, o no me ayudes, ¿no? No me des eso. Por eso decía, es una ociosidad, pero está muy vinculado a la educación y nos centramos en la educación, pero a lo mejor hay aristas que también nos debían de preocupar. ¿Cómo vamos a solucionar esa situación, ¿no? Porque, y luego, pues, si estando en la ciudad te piden que el acta sea reciente. Sí. Oiga, pues a mí me registraron en el año 800 antes de Cristo, se supone que sigue siendo vigente. No, es que nos reímos, pero esa es la realidad. Sí. No te ponen ahí. Si no, 6 meses o 3 meses y si no ya no. Acta de nacimiento reciente. O sea, excuse me. Sí. ¿Cómo? La o sea, no tiene, o sea, yo ya cambié de persona, no, soy la misma persona. Entonces, se supone que mi acta me debía de seguir funcionando, y eso de que me digan que tiene que ser un acta reciente, ojos cúbicos, ¿no? Si en la ciudad padecemos estas problemáticas, no me puedo imaginar, ¿no? En la ciudad a mí me tocó la experiencia en la consejería jurídica de estar en un programa que era el abogado en tu casa y expedir actas de nacimiento gratuitas. Entonces me iba con las camionetitas móviles por toda la ciudad a dar actas de nacimiento. Pues la sorpresa fue de que en la propia Ciudad de México hay personas sin acta de nacimiento, sin identidad. Me tocó el caso más emblemático que en suerte tuve, de 8 hermanos, desde 5 o 6 hasta 32, 33 años. Y todos dedicados a esquemas de diferente forma en la vía pública. Cualquier tipo de actividad. ¿A qué los orilla? ¿A qué los orillamos? A que no tengan educación, a que no tengan oportunidades de desarrollo, a que sean vulnerables para fines no lícitos. En fin, creo yo que esto que es muy importante, que es la identidad, el acta de nacimiento, si de suyo se complica en una ciudad como la nuestra, bien lo que dice la maestra, como en las comunidades indígenas. Primero, a ver, entiéndeme mi lengua indígena. Luego, pon en el acta de nacimiento cómo me llamo. Luego, pues no hay. Porque todo el sistema está dado para español. Entonces, complejo porque al final creo yo que estamos en un arranque de vida desigual. Uh-huh. ¿Cuál sociedad igualitaria y pluricultural y pluriétnica? O sea, estamos en un arranque de vida desigual. Y volviendo al punto de la consulta, ¿qué debe tener la consulta? La consulta debe ser previa, debe ser libre, no debe haber ningún tipo de pues elemento externo que influya en la toma de decisiones de la comunidad. Debe ser informada, se les debe de explicar perfectamente en su lengua cuál es el alcance de la política pública o de la norma. Tiene que ser culturalmente adecuada a su entorno, porque también dentro de las comunidades indígenas hay diferencias culturales, ¿no? Y eso hace que la interculturalidad venga a ser parte, pues, justamente de este esquema, que sea de buena fe, ¿no? Y lo último es que lleguen a un acuerdo, o sea, que no se imponga,
sino que realmente se llegó a un acuerdo, y de ahí, bueno, pues la Corte ha emitido una serie también de jurisprudencias en relación a la acción de inconstitucionalidad sobre la legislación indígena. Hay muchos precedentes, ya vimos este tema de la educación en leyes estatales. La Corte ha sostenido que la consulta es requisito de validez formal, que su omisión genera invalidez total o parcial y que no puede subsanarse posteriormente. Entonces, obviamente tendrán que hacer todo el mecanismo procedimiento para volver a hacer este esquema de consulta previa informada de buena fe, sin que haya injerencia de nadie, y bueno, pues que se conserve lo que sea culturalmente adecuado. Y pues obviamente la Corte ha definido que la afectación se configura cuando la norma incide en una identidad cultural, modifica el régimen de autonomía, que también de suyo la autonomía debe ser entendida en el respeto a sus formas internas de organización, ¿no? Y tampoco se puede imponer. O sea, al final, si para los indígenas o la comunidad indígena su forma interna de organización en materia educativa es A, B o C, se debe de respetar, ¿no? Al contrario, se debe de apoyar con pues toda la infraestructura y todo lo que conlleve pues pues procedimiento en materia. Por eso para mí es un signo de interrogación tremendo, es un eslabón trozado por parte del Estado mexicano, en donde pues ya pasaron muchos años y no veo remedio o ganitas para que se adecue este tema, y francamente pues estamos al filo de muchos temas que bajo circunstancias, este capítulo dice: la propia ley, declarado inválido por sentencia de la Corte de Acción de Inconstitucionalidad, notificada para efectos legales el 30 de junio de 2021 y publicada en el 2023. O sea, desde el 21 fue declarada inconstitucional, llevamos 5 años que fue declarada inconstitucional, publicada hace 3, pero bueno, pues de cualquier forma, sea un día, 15, un año, es tremendo que no tengamos una regulación en materia educativa para los pueblos y comunidades indígenas. Y que quizá justo con lo que usted nos refería de los principios que deben de seguirse, tenga que ser un modelo diferente. O sea, mientras nosotros aprendemos en aula, ¿no? Aprendemos desde la teoría, considero que el modelo para la educación indígena es todo lo contrario, tiene que ser desde la práctica, ¿no? Es decir, a lo mejor nosotros pues vemos un video, ¿no? Pero ellos tienen que irse a una práctica de campo, ¿no? Para justamente lo que decía, preservar esta interculturalidad, estos estilos de vida, este lenguaje, ¿no? Estas costumbres, ¿no? Y que por supuesto pues sí tendríamos que, como usted bien refiere, hacer esa consulta con esas características, ¿no? Y sobre todo que no sea una simulación, claro, que mucho se da, ¿verdad? Dicho sea de paso, ¿no? Sí, ¿no? Porque su realidad es otra, ¿no? Es decir, como bien dices, estás en contacto con la naturaleza, conviven con ella. Yo tristemente tendría y pienso que a lo mejor tenemos niños en la ciudad que no han visto una gallina en vivo y a todo color. Ya no por decir una vaca o un caballo, ¿no? O no han visto cómo crece un tomate o una lechuga, ¿no? Pues ese entorno lo tienen ellos, ¿no? En ese sentido, a lo mejor su riqueza natural o cultural, no sé qué nombre le pondríamos, es otra, ¿no? Y por eso valoran más ese entorno natural, porque conviven con él. Nosotros aquí, ¿no? No... Excepto si van al súper y ven ahí unas verduras sí, parece chiste, pero es cierto, ¿no? Ya no hay una responsabilidad, ¿no? Sobre todo de futuro, porque ya decía yo, crisis hídrica, crisis alimentaria, crisis ambiental. Vemos hoy cuántos días llevamos de contingencia en la Ciudad de México. Y hoy hubo un incendio ahí. Y eso genera al final del día un esquema en donde se conjuga todo, pero no resolvemos nada. Sí, ¿no? O sea, solo es vivir en el día. Si ya la libré hoy, dice el Estado mexicano, ya mañana quién sabe. No, y preservar como cosas que usted al inicio comentaba, ¿no? Que son nuestra base. Pensemos en el maíz. Muchas especies que son nativas de aquí se han conservado justamente por esas comunidades indígenas, cuando pues por acá tenemos importación de maíz que consumimos y de muy mala calidad, ¿no? Entonces, pues la verdad es que como un tema conclusivo de esto, pues vemos cómo desde origen la educación indígena ha sido un tema
muy complejo, triste, porque empezamos con una educación evangelizadora y hoy tenemos una educación, sepa Dios, ¿de qué modelo? Porque debería ser un modelo democrático, igualitario, intercultural, ¿no? De respeto a usos, costumbres, sistemas normativos. Y no tenemos, bueno, ni siquiera tenemos ley, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué nos metemos en más? No, y de preservación, ¿no? Justo ahorita que usted refiere esta parte de evangelización, el primer diccionario de lengua mazahua que se tiene es justamente a partir de la labor de evangelización que se hizo por una canadiense, ¿no? Y que ha trascendido hasta ahorita. Entonces, justamente ese tipo de situaciones que, como usted bien nos explicó, ¿no? Vienen de la configuración de nuestra propia historia, pero que hoy nos podrían ser útiles para justamente rescatar esos principios que nos ha referido, ¿no? Y yo creo que también, con base en ello, la utilización de herramientas tecnológicas y hoy, pues las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, en lugar de utilizarla para otros fines, creo que debería de haber proyectos claros de investigación para utilizar estas herramientas tecnológicas y conservar las lenguas indígenas. Claro. Hacer con la inteligencia artificial los mecanismos o medios de comunicación educativos que nos permita tener textos, diálogos, videos, en fin, y que eso facilite la conservación de estas asociaciones lingüísticas y sobre todo que facilite la vida a las comunidades originarias, porque al final, pues diario se pierden lenguas indígenas, diario tenemos un esquema, insisto, de despojo de sus tierras, y que creo yo no hacemos mucho por ello, ¿no? La verdad, pues en muchas ocasiones lo que interesa en este medio, quizá, son los intereses de los más poderosos por encima de los más débiles, ¿no? Y los indígenas han sido siempre los que han sufrido más esas desigualdades. Mi querido Manuel, estamos muy contentos, hemos aprendido, pero ya ves que ahí aparecen ya nuestro aviso de que tenemos que concluir. Te agradezco infinito, siempre quedan cosas por comentar, así es que en próxima fecha nos acompañarás nuevamente porque es un tema que nos deja muchas reflexiones. Entonces, mil gracias, agradezco mucho a quienes nos han acompañado el día de hoy. Los invitamos el próximo martes a la misma hora para una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.